Muy buenos días, mi nombre es Carlos Castillo, estudiante de Ingeniería Electrónica en el CEA de Bogotá. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que es cultura, un concepto antropológico. Bien, la cultura, este todo complejo que incluye el conocimiento, creencias, arte, la moral, el derecho, costumbre y otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. Bien, para la antropología, la cultura encierra todas las formas de comportamiento del ser humano, sin distinciones ni clasificaciones. Estas formas generalmente son heredadas por la sociedad a la que pertenece cada individuo. La cultura nos enseña que las costumbres propias de la persona, los conocimientos que ha adquirido, los gustos en cuanto a música, arte, deporte y un sinfín de cosas que cada uno lleva incrustado dentro de su ser y que resulta muy difícil de cambiar, solo se logra con mucho tiempo, empeño y esfuerzo. La cultura, dentro de la antropología, es la forma en que el ser humano puede ser estudiado, analizado y comprendido. Esto hace que la antropología pueda llegar al estudio minucioso sobre el individuo y tratar de comprender a cada uno como un ser racional, único e irrepetible. Como ya sabemos, la antropología es una ciencia que estudia directamente al hombre de una forma holística, centrado en un contexto social y cultural de que es parte activa. De esta manera, la antropología tiene como uno de sus centros el estudio, el todo complejo del ser humano o su cultura, volviéndose este un concepto muy amplio del comportamiento del ser humano y base fundamental para lograr comprender al ser humano. La cultura evoluciona en todas las sociedades a partir de las condiciones similares y llega a alcanzar unas mismas condiciones a través de unos estadios evolutivos determinados. La existencia de diferencias entre las culturas debe explicarse o interpretarse como grados o fases del desarrollo o evolución de las mismas. Al producirse un contacto entre dos culturas, se establece un intercambio de rasgos asociados que pasan a ser forma parte de la cultura que los ha tomado en calidad de préstamo. Por préstamo, cultura se entiende el traspaso de elementos culturales a través de un proceso selectivo, luego del cual los rasgos que más se adaptan a la cultura son asimilados de modo tal que hasta se transforman incluso en su función. El desarrollo de las culturas depende en gran medida de su difusión. No existe una cultura general o global. Cada cultura sigue un camino único y particular, y para entenderla hay que estudiarla por separado. Las culturas son productos de múltiples y complejos procesos históricos. Las culturas no son una mera agregación de elementos, sino un conjunto integrado de elementos inseparables interconectados con funciones específicas. Existe una interconexión funcional entre cultura y sociedad. El fin de la cultura es que la vida social funcione. La estructura cultural es un tipo de disposición organizada de partes que establece una red de relaciones sociales. El conocimiento de una sociedad depende en gran medida de las estructuras mentales de los individuos de dicha sociedad. Las diferencias culturales son manifestaciones de unas estructuras mentales inconscientes que subyacen en todas las culturas. Las diferentes culturas son sistemas de símbolos compartidos que aportan distintas formas de ver el mundo. Cuando hablamos de cultura, nos referimos primordialmente al comportamiento de cada persona, basado en todos los conocimientos, actitudes y creencias que ha adquirido durante su crecimiento y desarrollo, ya sea porque lo ha heredado por su propia familia o porque lo ha asimilado por sí mismo. A diferencia, cuando nos referimos a una sociedad, estamos hablando de reglas que son impuestas al individuo para que éste se comporte cuando se encuentre interactuando con sus semejantes. Podemos notar que estos dos conceptos se complementan entre sí, que tienen una delgada línea de separación. Esto se debe a que la sociedad de cada individuo coloca las normas o leyes de acuerdo a su cultura colectiva, es decir, dependiendo de la mayoría de personas
que compartan creencias religiosas, prácticas tradicionales, pensamientos, comportamientos, etc. Entonces, por lo anterior, podemos decir que la cultura se encuentra dentro de la sociedad y en la actualidad existen varias culturas dentro de cada sociedad, lo cual puede o no implementar leyes para respetar o hacer respetar cada una de ellas. Sin embargo, en cada sociedad siempre existirá una cultura predominante. Cuando una persona consigue o hace propia las creencias, las tradiciones o las costumbres y todos los elementos de una sociedad, se dice que tuvo su enculturación. Cuando este mismo individuo ha conocido lo suficiente y con la ayuda de la sociedad por lo general, forma su propia interpretación de la realidad, pensando que sus creencias son las únicas verdaderas sobre las demás. Es decir, es la tendencia a considerarse superior tanto en su propia cultura y aplica los valores propios para juzgar el comportamiento y la creencia de las personas creadas en otras culturas. Se dice que llegó al etnocentrismo. Bien, esto hace producir formas extremas de intolerancia o varias cosas negativas dentro de la igualdad del ser humano, el cual es un concepto creado por la misma antropología como resultado de los estudios al ser humano como persona cultural integrante de una sociedad, y que con este concepto buscan los antropólogos evitar que exista discriminación a las personas por sus creencias, ya que antes de la cultura de cada sociedad existe la cultura humana. Finalmente, encontramos otro concepto muy importante que es relativismo cultural. Hace referencia opuesta al etnocentrismo y afirma que quienes siguen esta corriente de pensamiento, que nadie debe ser juzgado por su cultura, ni como sociedad, ni como individuo. El comportamiento de una cultura particular donde se debe ser juzgada por patrones de otra cultura. Bien amigos, hemos llegado finalmente a un concepto antropológico de nuestra área. Los acompañó con ustedes Carlos Castillo. Que tengan un feliz día. Gracias.